Buenas noches a todos. Hoy comenzaremos un nuevo tipo de programa. Hasta ahora hemos estado haciendo desde el balcón, que era y es, porque continuaremos a hacerlo, con mi hermano Esteban y a veces también con mi padre. Es un programa que estaba enfocado en la oración inicialmente, después también en la enseñanza de las verdades eternas, de las doctrinas de la gracia y de las doctrinas sobre todo bíblicas. Ahora, hay un gran riesgo que existe hoy en día en las personas que abrazan las doctrinas de la gracia. Y es el riesgo, y lo he visto con mis ojos suceder, de despersonalizar las doctrinas aplicadas en la vida de las personas. Nosotros tenemos una frase en nuestro hermoso idioma, el castellano, que nos dice, esta persona es, por ejemplo, la verdad en persona. De una persona muy honesta diríamos eso. O de una persona muy alegre podríamos decir es la alegría en persona, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros los hijos de Dios podemos decir claramente, cada uno de los hijos de Dios podríamos decir que somos la gracia en persona. Porque hemos recibido esta gracia que Dios nos ha donado. Y esta gracia es aquella que nos ha llevado a los pies de la cruz. En esta semana el mundo recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, lo que así llamamos la Pascua. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que nuestra Pascua es Cristo que fue crucificado por nosotros. Pero más allá de eso, todo lo que hemos comprendido verdaderamente, las verdades bíblicas, sabemos que si no fuera por la gracia de Dios, nada seríamos, ni nada pudiéramos hacer de aquellas cosas que tienen una valencia eterna. Entonces este programa que hoy comenzaré, ahora verán con quién, espero poder seguir haciéndolo con otras personas, otros siervos del Señor o siervas del Señor, que han comprendido esta verdad y que pueden también a través de su testimonio de vida bendecir a otros, porque así como ellos fueron bendecidos por la gracia de Dios, pueden comunicarlo a otros. Ahora, antes de presentar al invitado, voy a compartir esto que estamos viendo ahora en vivo. Ustedes pueden compartirlo y si alguien quiere interactuar con nosotros, pueden escribir allá abajo. Voy a tratar de responder a las preguntas y sobre todo al invitado. Lo que vamos a hacer es así, vamos a entrevistar al invitado, a conocer de su vida, de cómo la gracia de Dios fue moldeando su vida, su andar en este mundo. Y después, como es una persona muy competente, los que estén ahí atrás pueden también hacer preguntas sobre consejería bíblica. Situaciones en las que quisieran ser aconsejados, no es necesario que entren en particulares, obviamente, sino en un modo general, digamos, ¿no? Hola Heidi, hola Patricia, hola Patrick, hola a todos aquellos que nos están mirando. Quisiera poder compartirlo, pero todavía no pude hacerlo en mi Facebook, así que ahora denme unos segundos para poder compartirlo. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:10, después de que Pablo está hablando de cómo el Señor Jesús se le apareció a él como a un abortivo, lo que confirmaba su apostolado, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, él llega a esta conclusión, que es una conclusión que cada cristiano podría hacer de sí mismo. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice el apóstol Pablo, he trabajado más que todos ellos. Y agrega una frase muy importante, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta noche, quien nos visita en este programa, el primer programa de esta serie, la gracia en personas, usando este juego de palabras, la gracia en persona, la gracia en personas es mi papá, mi padre. Hola papi. Hola hijo. Estoy muy contento que mi hijo me haya querido hacer un reportaje hoy. Y le doy gracias al Señor porque no cualquier padre tiene un hijo que lo reportea. Y no cualquier hijo puede reportar a su padre, ¿no? Bueno. Entonces, lo que queremos saber hoy al inicio, y yo ahora voy a tratar de compartir, te voy a dejar un poquito solo, es, a ver, contanos un poco de tu vida. Vos naciste en el siglo pasado.
O sea, sí, yo soy un Y de tu fruto familia. soy un fruto del siglo XX, ¿no? Porque Siglo XX nací, cambalache, exacto, problemático y febril. nací en la posguerra, después de la posguerra, después de la guerra. Por supuesto, ya nací en plena época atómica, porque cuando yo nací ya habían explotado varias bombas atómicas. Así que es muy Más precisamente, interesante. ¿querés decir cuándo naciste o no? Sí, lo quiero decir. Yo nací el 29 de septiembre de 1945, ¿no es cierto? Y nací en Argentina, nací en la ciudad de Rosario. Es una ciudad que muchos lo conocen, hay otros que no lo conocen tanto, pero una ciudad portuaria, una ciudad de puerto, una ciudad que era relativamente pequeña en aquel momento, pero muy industrial, le decían la Chicago Argentina, porque había muchísimas industrias ahí, ¿no? Y yo soy hijo de un inmigrante que había venido de Italia, que se llamaba Guido Chiesa, y mi madre era hija de inmigrantes que nació en Argentina, que se llamaba Filomena. Y entonces ellos se casaron allá mientras en Europa era la guerra, ellos se casaron en Argentina, y en el 45 nací. Y bueno, yo viví una época bastante buena ya en Argentina, pero era una época, ¿no es cierto?, que todavía Argentina no había cobrado, digamos, el desarrollo que después tuvo, pero era un país importante porque de allí se alimentaba Europa, de allí salían, yo me acuerdo que era pequeño y mis padres me llevaban ahí al puerto a ver todo. Yo tengo datos históricos muy A acertados. ver, Uno de ¿qué estos, profesión hacía tu padre? Para que la gente mi tenga una... padre era albañil. Y tu mamá, mi abuela, Y mi mamá era ama de casa, pero aparte cosía. Ella hizo un curso de costura, de modista, pero a ella no le gustaba tanto ser modista, sino le gustaba más arreglar ropa. O sea, a ella le gustaba arreglar los pantalones, camisas, todos la conocían de esa manera. Sí. y muchas veces del barrio también venían en su tiempo para hacerse curar el empacho, por ejemplo, ¿no? Exactamente, yo tenía mi abuela, una de las abuelas, que era una gran curandera ya en Rosario, en el sentido que ella se dedicaba más de todo a curar, digamos, el empacho, curaba los nervios, curaba, ¿qué más? La eczema, Mal de curaba ojo, ¿no? mal de ojo, las lombrices. Había tanta gente que pasaba ahí por la casa de mi abuela. Y después el poder, así decían ellos, el poder lo recibió mi madre también. Ah, o sea, se tramandaba. Sí, Era por exacto, generaciones. exacto, El ¿no? poder estaba en los Y genes, también entonces. mi madre curaba el empacho, curaba, no tanto como mi abuela, ella no se ocupó tanto, curaba el empacho, el mal de ojo, las lombrices, los nervios. Tengo un testimonio de un amigo que es médico ahora, que es un poco más chico que yo, y él no es creyente todavía, ¿no? Y él me decía, todavía me acuerdo cuando fui a la casa de tu mamá, me decía, pues vivía ahí cerca del barrio, y me curó los nervios, y me curó, y él es médico, y Bueno, le curó los nervios de una caída que tuvo. bueno, ¿y tu infancia cómo fue? ¿La escuela primaria? Bueno, la escuela fue bastante buena, empecé, el jardín de infante era en una especie de escuela religiosa, ¿no? Ok. Ahí en la calle 9 de Julio y San Nicolás, ahí en el barrio Chesortu de Rosario, ¿no? Y después fui a la escuela Estanislao Ceballos, que estaba en la calle San Juan entre, no me acuerdo ahora, entre Constitución y San Nicolás,
ahí comencé la escuela. Y después nos mudamos a Barrio Belgrano y comencé a ir donde terminé la escuela Bartolomé Mitre, que estaba en la famosa escuela Bartolomé Mitre que estaba en Brasil y Mendoza. Y después a universidad. Y después, no, escuela secundaria. Después, Claro, escuela secundaria, escuela claro. secundaria, una escuela secundaria que estaba en Buenos Aires, que cambió varias veces, no, estaba en la calle Buenos Aires, que cambió varias veces de número. Cuando yo la empecé era la número 2, industrial número 2. Era una escuela técnica, digamos. Técnica, sí, donde yo me recibí. Y entonces, ahí, cuando salí de ahí, entonces fui a la universidad. Fui a la universidad y entonces después me recibí de ingeniero mecánico. Ahí está. Y después, bueno, en el entremedio conociste a mi mamá, a tu esposa. Bueno, Viviana. sí, mientras estaba estudiando en la universidad, Y antes de eso podemos decir el servicio militar, ¿no? sí, hice el servicio militar en Villa Martelli. Yo hablo a todos aquellos que podrían conocer algo de Argentina. Sí, bueno, dirección y todo eso no creo que sepan, a menos que no sea En algún... Villa Martelli estaba, digamos, era el batallón de Arsenales 101, el batallón logístico 10. Que le digo, el batallón logístico 10 tuvo un intervento enorme en las islas de en la guerra de las Malvinas. Pero eso Muchos años después, ¿no? Y entonces, y ahí conocí, cuando estaba por salir del servicio, conocí a Viviana, a mi esposa, y después de varios años nos casamos. Ok. Y formamos una familia normal, común, y bueno, después vinieron los hijos. Y como creencias, ¿qué creencias tenían? Bueno, nosotros teníamos éramos católicos fervientes, o sea, nosotros yo siempre viví en una iglesia católica, siempre estaba los domingos, después me mandaron a hacer la comunión, hicimos el catecismo, la comunión, la confirmación, y para no errarle, la maestra de la escuela en ese momento que enseñaban religión en Argentina, dijo, bueno, todos ustedes ya hicieron la comunión, y algunos dijeron, no, yo todavía no. Bueno, entonces todo lo vamos a hacer de nuevo, así que por las dudas hicimos una segunda comunión, todo en la escuela, todo en la escuela. Digamos, después éramos católicos, nos casamos con Viviana por la iglesia católica, nos casamos ahí en la iglesia de las Cuatro Plazas, que ellos que conocen. ¿Te interesaba leer la Biblia en ese tiempo? En ese momento, yo lo único que me interesaba era no tener dificultades con Dios, porque yo sabía que Dios existía. Y yo tenía miedo a los santos también, porque yo digo, si yo cometo un error, cualquier cosa, los santos se me pueden venir encima. Y vamos a hacer una paréntesis, porque yo conozco la historia porque es mi padre. Sí. Cuando tenías más o menos 4 o 5 años, ¿qué pasó entrando a una iglesia católica? Los presuntos santos, estas estatuas. Bueno, te digo, era en la iglesia San Miguel Arcángel, en aquel 9 de julio, entre Caferata y San Nicolás, ¿no? Una de mis tías, me llevaba a ver, digamos, los sábados, cuando se casaban la gente. Ellas eran solteras todavía, le gustaba ver a las chicas cuando se casaban. Las curiosas del barrio, ¿no? Las curiosas del barrio, y me llevaban a mí ahí. Y un día, yo estaba ahí dentro de la iglesia, se casaba una cada media hora, una cosa así, se casaba una, se iba, venía otra y así sucesivamente. Empezaban a las 8 de la noche y eran las 10 de la noche y todavía estaban los casamientos, ¿no? Y entonces estaba mirando ahí todos los santos ahí, estaba mirando y había una imagen allá de la Virgen, ¿no? Una estatua de la Virgen. Y entonces yo empecé a ver que movía los labios. Y yo quería interpretar por qué movía los labios. Y sin sentir el sonido, interpreté como que me decía, vení, vení, vení. Y me empezó a mover la manito también, una estatua. Era una estatua, era. Una estatua, Me movía, me decía, vení, vení, vení. Yo me asusté, empecé a mirar para todos lados
Y al rato vuelvo a levantar la vista y veo que todas las estatuas me decían, vení, vení, vení. Empecé a llorar como un loco y mi tía me llevó de nuevo a casa. Y yo cuando lo conté, todos se reían. Todos se reían de eso, pero yo sabía que había sido una cosa real. Claro. Yo sabía que había sido. Pero no es que yo me confundí, nada. Era una cosa que yo la vi real. Un niño, por más que... no es que tiene alucinaciones. No eran alucinaciones, yo lo recuerdo bien. Y me agarró tal miedo que no quise ir más a la iglesia. Más cuando pasábamos enfrente de esa iglesia, San Miguel Arcángel, ahí de enfrente de la Plaza Buratovich, yo tenía miedo y cuando andaba con mi nona, alguno por ahí, mi nona me decía, sí, vos tenés miedo, eso no existe, eso que viste. Bueno, yo pasó el tiempo. Bueno, esto para decir que también, y después hablaremos de cuestiones doctrinales, en los niños también muchas veces el demonio y Satanás actúan, ¿no? Y obran muchas veces. Sí, es un caso interesante porque si yo en ese momento hubiera empezado a gritar, quizá sería un niño que, como los niños estos que vieron ahí en la Croacia, en Medjugorje, ¿no? Hubiera sido ahí, vio la Virgen, vio ¿no es cierto? Pero gracias a Dios el Señor me cuidó y yo no fui más a esa iglesia, nada, hasta después cuando fui grande sí, y entonces el Señor me cuidó y nos mudamos de barrio después de eso, y entonces después cuando me mandaron a hacer catecismo en otra iglesia que era ahí enfrente de las Cuatro Plazas, entonces yo tenía miedo de andar adentro de la iglesia, pero veía que no pasaba nada, ninguna estatua me llamaba, me quedé ya tranquilo. Bueno, confirmaste que la estatua eran eso, estatuas. Estatua. Y después de la juventud, del casamiento, los hijos. Bueno, después tuvimos 2 hijos, uno es Darío, que ahora está en Estados Unidos, y Mirko. Y otro soy yo. Y después de algunos años más adelante... Génesis todavía Génesis todavía no había llegado. Génesis es mi hermana, ¿no? Es el primer libro de la Biblia, ¿no? Sí. Pero a un cierto punto empezó a ver en vos una sed espiritual. Sí, yo quiero ir un poco más atrás, Mirko, porque... Dale. Porque estamos hablando de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y yo quiero hacer ver un poco esta gracia, cómo actuó. Más o menos cuando yo comencé podríamos decir, la gracia antes de la gracia. La gracia antes de la gracia. Pero ya las gracias se estaban manifestando sin que yo lo supiera. En la escuela esta Estanislao Ceballos, que estaba ahí en la calle, donde empecé la escuela, ahí en Barrio Chesortu, había 2 chicos muy buenos. Yo los veía comparación a todo el resto del grado, eran muy especiales, yo no sabía nada. Date cuenta que teníamos 6 años, pero yo veía 2 chicos muy buenos, muy buenos. Estos 2 chicos, yo después me enteré que vivían en un asilo de huérfanos evangélicos. Eso es lo que yo supe. Era muy bueno. Había un asilo de huérfanos evangélicos en la calle Mendoza, entre Constitución y Alsina. Quiere decir que había alguna iglesia que hacía este trabajo, ¿no? Sí, yo sabía que había ahí, y más, pasé varias veces por ahí cuando ya aprendí a leer, y decía, asilo de huérfanos evangélicos. Eso lo leí después, muchos años después. Entonces, me impactaron estos chicos cómo eran. Cuando voy a la escuela Bartolomé Mitre después, en segundo grado, había una chica, igual que esos 2 chicos, totalmente distinto a todos. Notabas algo distinto en ellos, ¿no? Totalmente distinto, que me impactó y se fue de la escuela. Se fue, recuerden eso, ¿eh? Se fue de la escuela, el tercer grado ya no estaba más. Pero yo me quedé recordándola. Pasan los años, y bueno, a ver a dónde habíamos llegado. No, bueno, cuando a un cierto punto empezaba a tener más sed espiritual, podríamos decir. Bueno, ¿cómo viene el tema? Sí. Viene el tema este. Yo empecé en ese momento
después que me recibí de ingeniero, que ya habíamos hecho la familia, que teníamos la familia, yo tenía dentro de mí, tenía una sed, una cosa que no, que no me acontentaba, digamos, la iglesia católica donde íbamos. Yo escuchaba mucho radios evangélicas, escuchaba una radio evangélica que transmitía desde Oakland, California, que se llamaba en ese momento La Voz de la Amistad. Antes de conocer al Sí, Señor. sí, antes de conocer al Señor. Vos eras también radioaficionado en ese tiempo. Sí, ¿no? yo también era radioaficionado en ese momento. Y yo escuchaba tantísimo. Y también escuchaba una audición por LT2 de Rosario, también evangélica, y me gustaba tanto que hablaba del Evangelio. Pero el Evangelio es lo que puede saber una persona católica, ¿no? Del Evangelio. Eso Pero estamos hablando más o menos en qué año. eso estábamos Inicio de los hablando, sí, más o menos en los años 80. Al inicio de los años 80. Inicio de los años 80. Y después hubo una crisis en tu vida. Sí, tuvimos una crisis, varias crisis, sobre todo en el tema Laboral. Sí, laboral, ¿no? En el tema, ustedes se tienen que poner en la situación de los años 80 de Argentina, ¿no? Que era una situación difícil. Después de los militares desaparecidos. Sí, no, los desaparecidos sí fueron en el 76. Toda esa crisis que hubo donde nosotros arriesgábamos la vida cada vez que yo retornaba de mi empleo, que en ese momento yo tenía horarios un poco raros, como ser, yo salía a veces a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Yo ya era ingeniero, yo estaba como supervisor en esa empresa, y entonces teníamos esos horarios raros. Y cuando volvíamos, siempre la policía estaba en algún puesto, parando, secuestrando gente. O sea, fueron años muy, muy, muy difíciles y no sabíamos realmente qué estaba sucediendo. O sea, del 76 hasta el 82. Ahí donde los militares declararon esa siniestra guerra en las Islas Malvinas. Al Reino Unido, ¿no? Sí, al Reino Unido, a toda la OTAN, ¿no? Sí. Fue una carnicería eso realmente. En ese momento yo tenía una sed por saber más. En ese momento, a raíz de la guerra, me quedé sin empleo porque las empresas cerraron. Y tuvimos una gran crisis económica, una gran crisis, digamos, fundamento espiritual, ¿no? Porque empezamos, ¿qué hacíamos nosotros? San Cayetano, vamos a pedirle a San Cayetano, a ver si nos da un empleo. San Cayetano, íbamos a la procesión de San Cayetano que se hacía ahí en la iglesia de San Cayetano, en la calle Buenos Aires y La Paz, más o menos. Que era llena de gente. Bueno, si San Cayetano, si vos me das un empleo, Dame yo una mano, voy a San caminar. Cayetano, dame una mano. Sí, voy a caminar, decía, un sacrificio enorme. Y lo hice. Digo, voy a caminar del centro Rosario hasta Saladillo, de Saladillo hasta donde yo vivía. Bueno, la gente no conoce, pero serán Lo hice. ¿cuánto? 100 kilómetros. No, menos, pero serían, digamos, 40, 50 kilómetros. Las promesas que hacíamos. Ir a Luján, también. Luján es un gran centro, ahora podemos decir, de idolatría, ¿no? Ustedes, si son argentinos, lo conocen. Íbamos ahí, veíamos la gente. Un día llegamos a las 2 de la mañana a Luján con mis padres y llevamos a mi novia. En ese momento Viviana era mi novia. Y fuimos también ahí a Luján, fuimos en un ómnibus y llegamos a las 4 de la mañana a Luján. 4 de la mañana. Cuando vimos millares de gente, todos que no podían caminar. Increíble. Con Viviana decíamos, pero ¿qué pasa acá? Todos no podían caminar. Yo sí.
puede ser que enfermos que vinieron acá. No, eran la gente En procesión. de procesión, que habían hecho la procesión que se hace una vez al año, desde el centro de Buenos Aires hasta Luján, que son 60 kilómetros. Y no podían caminar, cientos de personas ahí. Bueno, estábamos metidos en todas esas cosas raras. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Bueno, no, hasta que un determinado momento estoy queriendo hacer buena memoria. Viene una tía mía, una tía que ahora está con el Señor, que se llamaba Asunta, y me dice, Alberto, mira, yo sé que andás con problemas, ¿por qué no venía a una reunión evangélica que yo voy, que se hacía cada 15 días, ahí en el Parque Independencia? Para que conozcan, Parque Independencia. No creo que conozcan, pero bueno, si algún rosarino... En la sociedad rural. En la Ok. sociedad rural. En ese momento estaba Mirko y Darío y Mirko, ¿no? Yo Eran tenía así todavía. 3 años, 3, 4 Sí, años. él era chiquito. Y bueno, mi tía Asunta, y bueno, vamos a ver qué pasa. Llegamos ahí, mamma mía, lo primero que sentimos, olor a chorizo, porque estaban haciendo choripanes por todos lados, gente por todos lados, un galpón enorme ahí. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Vamos, entramos adentro lleno de gente, estaban cantando himnos, que yo me acuerdo algunos himnos, pero no eran himnos católicos eso. Y entonces sube uno y empieza a orar, oraba de una manera que yo nunca había visto. Rara para Raro, ustedes. oraban ahí. Bueno, y de pronto viene digamos, el que tenía que predicar, que normalmente eran varios que predicaban, y bueno, empieza a predicar la Biblia, abre la Biblia, empieza a predicar, predicaba, hablaba del Señor Jesucristo, y yo, para mí, era una cosa nueva con mi esposa. Bueno, ese día volvimos a casa, mirá qué interesante todo esto, bueno, comenzamos a ir varias veces más, fuimos varias veces más ahí. Cada vez que íbamos, yo me interiorizaba, pero seguía andando a la iglesia católica, por las dudas, seguíamos andando a la iglesia católica. Y entonces, y también a San Cayetano, a las procesiones. Todo. Sí, peor todavía Todo más. completo. No, peor, voy a decir otra cosa más, peor todavía. Por las dudas, para ajustar todo esto y que sea más potente, íbamos a una curandera. Claro, por las dudas. Por la duda, ¿no? Una curandera. Que, entre paréntesis, la curandera esta te decía, me tenés que traer. Entonces daba una serie de cosas, ¿no? Elementos, ¿no? Tenés que traer marfil, tenés que traer oro, ¿no? Claro. Oro, tenés que traer esto, lo Cosas otro. que después no veía más. Bueno, no, Después te hacían un saquito y vos tenías que colgarte el saquito abajo Una de la bolsita, ropa ¿no? interior, una bolsita. Después, cuando fuimos creyentes, anticipo esto, yo lo desarmé para ver qué había. A ver si estaba el oro. A ver, estaba el oro, no, el oro no estaba, estaba. claro. Todo lo otro Bueno, estaba. ese fue el precio, ¿no? del curanderismo. Sí. Bueno, así que estábamos metidos. También teníamos otra curandera que venía a casa Bueno, también. está bien. Y después, un día pasó algo. Bueno, Dios continuó en su gracia aproximativa, la gracia antes de la gracia, ¿no? La gracia que Dios tiene preventiva para sus hijos, de protegerlos, de cuidarlos y de ir acercándolos para atraerlos a Él el día en que los llama, ¿no? Hasta que llega el llamamiento eficaz, ¿no? ¿Cómo el Señor siguió preparando? bueno, el Señor siguió, digamos, puso en nuestro corazón, mi corazón sobre todo. Yo veía que las predicaciones en esas reuniones le faltaba algo, faltaba algo. Vi demasiado, ¿cómo te podría decir? Querer curar a las personas, ¿no es cierto? Veíamos, Cruzadas de milagros, digamos. sí, demasiadas cosas. Yo estoy hablando en ese momento que yo no sabía nada, pero ya no me gustaba. Y yo le dije a Viviana, mi esposa, le digo, y también a los chicos, le digo, vamos a buscar un lugar donde nos puedan enseñar la Biblia. Ok. ¿Y dónde nos puede enseñar la Biblia? Buscamos una iglesia evangélica. Pero yo fui a varias iglesias evangélicas a mirar los carteles y decía, horario de reunión, domingo, 17 horas. Yo, no, ¿qué voy a venir? 17 Domingo a la horas, tarde. domingo.
un domingo a las 17 horas acá, no, tengo que buscar una cosa más cómoda. Bueno, a la fine apareció un local, más o menos 1 kilómetro donde vivíamos nosotros, un local que decía Iglesia Bautista Bíblica. O sea, lo viste mientras pasabas con el colectivo. Mientras yo pasaba con el colectivo vi un cartel, Iglesia Bautista Bíblica. ¿Qué es esto? Estaba siempre cerrada, estaba el cartel iluminado, pero estaba cerrada. Entonces un día paso por allí y veo que está abierto. Paso que está abierto. Entonces ese domingo yo me informé cuándo estaba abierta y me dijeron el domingo a las 7 de la tarde. Y yo le dije a mi esposa y a los chicos, vení, vamos a ver, porque yo los llevaba a ellos hasta el ferrocarril, ahí a la estación, sí. a la estación, que ahí estaba la estación Barrio Vila, y digo, vamos a ver, vamos hasta la estación, de paso vemos ahí la iglesia. Fuimos ahí y estaba ahí, vimos una persona que estaba limpiando la silla, que era el pastor. Con un plumero. Con un plumero. Sí. Y golpeamos, ahí vino el pastor y nos dijo, bien, no queremos saber qué es esto. Entonces nos explicó que era una iglesia evangélica, que lo habían empezado ahora. Y bueno, y le dijimos, bueno, ya vamos a venir. Alguna vez te iremos. Alguna vez vendría, Pablo, ¿no? alguna vez vendremos. Y entonces nos dijo, bueno, vengan el domingo que viene, que vamos a dar una película. Una película que ya el título era... ¿Cómo se titulaba esta película? El infierno ardiente. Ahí está. Imagínense, ¿no? El infierno ardiente. Si quieren una película para recordarle la realidad de esta doctrina, búsquenlo en YouTube, una película de los años 70, filmada en Iowa, en Estados Unidos. Es muy real en su demostración de una doctrina bíblica que es la doctrina del infierno, ¿no? Bueno, entre paréntesis, ¿no? Esperamos una semana, fuimos con los chicos, llegamos y ya medio había empezado la película, pero recién empezaba. Bueno, vimos esa película, está bien, una película que hablaba del infierno, que nos gustó el tema de la película, y termina la película y veo que el pastor se pone a predicar. Ya lo vi ahí mejor el tema, en el senso que la explicación de la Biblia era una cosa que me gustaba, era distinta. Más seria. Más seria, una explicación, como podríamos decir, digamos, académica, una explicación de la Biblia. Ya no era digamos, lo otro que habíamos visto allá con esas reuniones evangélicas que después supimos que eran carismáticas, ¿no? Y entonces nos gustó y le dijimos al pastor, sí, que nos había gustado, que íbamos a volver. Y entonces el pastor me dijo, ¿puedo irlo a visitar a casa de ustedes? Qué bueno que un pastor tome esa iniciativa, ¿no? Sí, él tomó la iniciativa. El Señor lo estaba guiando, obviamente, Sí. ¿no? Pero para los pastores y algunos que nos escuchan, cuán importante es ser muchas veces invasivo en la vida de las personas. Aunque a veces no les guste, es muy importante, ¿no? Bueno, a mí en ese caso me gustó que él haya... Bueno, y era un miércoles, me acuerdo, que vino a casa, no sé, habrá venido a las 8 de la noche, las 7, 8 de la noche, y se sentó ahí, empezamos a hablar, y entonces, como un buen pastor, él me dejó hablar, porque es muy importante escuchar, me dejó hablar. Le conté más o menos mi vida, y entonces después, cuando ya había escuchado todo, acá viene el tema. Ya en ese momento ya el Señor había ya preparado todo. Ya había preparado la gracia antes de la gracia y ahora va a llegar la gracia salvífica, ¿no? Exacto. Él me hizo... El llamado eficaz. Me dijo así, después que habíamos hablado, me dijo, si usted muere esta noche, así fue, ¿dónde va? Una confrontación con una realidad muy evidente que es la muerte, una cosa ¿no? normal, que pregunte una cosa así. Pero lo que no es normal, ¿cómo es la respuesta? ¿Por qué? Si te preguntan, si vos te morís hoy, ¿dónde vas a ir? Y está bien, vos podés dar respuestas que sean mentirosas,
pero yo estaba delante de un hombre que yo sabía que era un pastor, y el confronto vino solo, en el sentido, yo acá me está preguntando algo importante, que yo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque vino inmediatamente en mi mente, vino la idea de la balanza. Es increíble. Claro. Esa idea de la balanza. O sea, la balanza es el juez que tiene la balanza y dice, ¿hiciste mal? ¿Hiciste bien? Y yo decía, pensé, digo, yo no sé si habré hecho bien. O sea, es natural no sé, que el habré hecho hombre, mal. el hombre natural piensa, digamos, en un mérito, ¿no? ¿Lo Exacto. merezco o no lo merezco? Que en otras palabras sabemos que la Biblia habla de la salvación por obra, ¿no? Exacto. La Biblia habla en contra de eso, pero habla mucho de eso. Quiero decir, entonces es natural el hombre sin Cristo, sin Dios, tratar de confrontarse a sí mismo y juzgarse a sí mismo a través de las obras. Exactamente. Como yo había leído la Biblia, más o menos yo tenía una idea de lo que era la salvación, en fin, no era, pero no tenía yo la idea del pecado. Yo sabía lo que era el pecado, pero no tenía, no me acosaba el pecado, porque muchos me enseñaron que vos primero tenés que convencer a las personas que son pecadoras, para que ellos busquen la salvación. No funciona así. Yo no tenía ni idea del pecado, nada, pero sí tenía una cosa, una idea. Si yo moría, ¿dónde iba? Esa era la pregunta que él me hizo. ¿Qué respuesta le doy? ¿Cuál fue la respuesta que yo le di? No lo sé. Eso fue lo que le respondí. No lo sé. ¿Por qué? No quería arriesgar una respuesta. Porque no quería decir digamos, una mentira. No lo sé. Y él me dijo así, rápidamente, yo voy al cielo. Yo no se lo dije a él, pero lo pensé. Digo, estoy de frente a un loco. Pensé. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está. La pregunta era, ¿por qué? Y él me dijo, muy simple. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Esa fue la respuesta que Él me dio. Y ahí ya la gracia del Señor actuó en mí y me hizo ver cuál era. O sea, es como un velo que se descorrió. Todo lo que yo había aprendido de la Biblia, todo lo que yo sabía, lo que había recibido, todos los ejemplos que había tenido, ahí se presentaron delante de mí. Y pensé, digo, es verdad. Si Jesucristo dijo eso, ¿a quién le puedo creer? Si no le creo a Jesucristo, ¿a quién le puedo creer? Y en ese momento yo le dije al pastor, mire pastor, realmente ahora soy salvo porque entendí que lo que Cristo dijo era verdad. Y en ese momento fui salvo. En ese momento el Señor me salvó. En ese momento Señor Jesucristo vino a vivir en mí, dando, digamos, cumplimiento a lo que está escrito en el capítulo 1 de Juan. Así que a todos los que le recibieron, pero a eso tenemos que agregarle una pequeña palabra. A todos los que le recibieron por la gracia del Padre, les dio el Señor Jesucristo la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, eso después uno llega a la comprensión de las verdades eternas en un modo teórico, cómo funciona, pero cuando uno el Señor lo llama, muchas veces uno no ha comprendido, como vos dijiste antes, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo convence de pecado, pero también sabemos que la salvación es un instante, pero después el comprender esta salvación tan grande puede llevar toda la vida, ¿no? Exacto. Ir descubriendo lo que pasó dentro de uno y cómo Dios obró, y ir viendo cada día más y más y más y más esa gracia, ¿no? Exactamente, porque después de eso empezamos, bueno, después conoció al Señor mi esposa, después años después nuestros hijos, pero la idea fue que a partir de ahí comenzamos a asistir a la iglesia, y dejamos la iglesia católica, la dejamos totalmente, y después comenzamos a crecer. El Señor nos fue haciendo crecer
empezamos a aprender cosas En su gracia. en su gracia, que habíamos visto por años, pero que no habíamos comprendido porque no teníamos el Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a ver la obra de Dios en nuestra familia. Bueno, y así vamos adelante rápidamente con el testimonio para después pasar a preguntas más teóricas y bíblicas, ¿no? Que ustedes pueden hacer ya si desean, hacer preguntas sobre su vida o consejos que deseen obtener bíblicos, una especie de consejería bíblica, después estaremos respondiendo, ¿no? En el año 89, creo, 90, el Señor te llama a ministrar como misionero ahí dentro de la zona del Gran Rosario, ¿no? Exactamente, en el año 88, nosotros habíamos ido a un congreso que se hizo en Merlo, un congreso bautista, y con mi esposa sentimos el llamado, digamos, de servirlo de una manera distinta. Especial, llamado particular. Llamado, ¿no? Particular. Y entonces el Señor puso en nuestro corazón de comenzar una obra en Villa Diego, que está en las afueras de Rosario, y comenzamos junto con otros hermanos, ¿no? Empezamos una misión, llamémosle, y que después fue iglesia, ¿no? Entonces comenzamos a estar en la iglesia donde íbamos nosotros, en Rosario, también en una iglesia, a atender una iglesia que era... Hoy en día se usa, modernamente se usa punto de misión, dicen hoy en día, ¿no? Nosotros le llamábamos misión en ese tiempo. Hoy en día veo que va muy de moda decir un punto de misión, ¿no? En ese momento lo llamábamos, digamos, tenía, digamos, misión, ¿no? una palabra... No, era anexo. Un anexo. Un anexo, ¿no? Un anexo de la iglesia. Sí. Hasta que después, yo voy rápido ahora, hasta que después se organizó como iglesia, fuiste ordenado al pastorado, Sí. Hubo un tiempo que estuviste pastoreando esa iglesia y también la de Calle Mendoza, dos Sí. iglesias bautistas contemporáneamente. Bueno, el Señor puede usar tu vida en muchas maneras, en muchos ministerios, adquiriendo muchísima experiencia en tantos campos, ¿no? Sí. Hoy en día, ¿cómo ves la gracia de Dios en tu vida hacia atrás? Bueno, veo justamente lo que yo decía, que la gracia la empezó a preparar, que es una gracia que prepara todas las situaciones. Y justamente yo había dicho que había una chica en tercer grado, no, era en segundo grado, una chica que era diferente a todas y que no vino a tercer grado, ella se fue, se mudó. Años después, ya habían pasado muchos años, llevé a Génesis, que era la hija que tuvimos después, la llevé a una plaza, a las 4 plazas. Estaba amacándola allí y había una señora al lado mío que se puso también con su nietita ahí, estábamos hablando. Yo era el papá, pero ella tenía su nieta ahí, ¿no? Yo era el papá de Génesis, él tenía su nieta ahí. Empezamos a hablar que ella iba a la iglesia de calle Ecuador, la iglesia cristiana evangélica ahí del barrio. Y yo digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién era esa mujer? Era esa chica. Era esa chica. Y ahí me di cuenta y ella me comentó la historia de su familia, que era muy interesante. Esa chica se fue porque se tenían que mudar y después de muchos años yo la encontré y ahí supe que era cristiana evangélica. Y entonces ahí me comentó la historia de cómo ella llegó, cómo la gracia hizo llegar a ella al conocimiento de Cristo. O sea, su abuela vivía ahí en Barrio Belgrano y en ese momento estaban los colporters. Colportor eran los que vendían puerta por puerta las Biblias, es decir, no las regalaban. Ellos iban puerta por puerta vendiendo Biblias. Y yo sé de historia de colportores que mucha gente era analfabeto en ese tiempo, ¿no? Ellos se prestaban también a enseñarle a leer a las personas para que pudieran leer sus Biblias, ¿no? He escuchado de muchos así, ¿no? Exactamente. Portador de la palabra, o de la semilla sería. Bueno, colportor. Esto estoy hablando más o menos del inicio de los años 900, el año 900, claro. ¿No? Ahí Barrio Belgrano era campo. Y entonces este portador de la palabra pasó por la casa y le dijo, señora, mire, le vengo a ofrecer una Biblia. Y entonces dice, pero yo no tengo plata.
no, deme lo que tenga, y no sé qué arreglo hicieron, y dice, pero yo no sé leer. Y este hombre venía a enseñarle a leer a esta señora. Exacto. Esta señora aceptó a Cristo, fue creyente, toda su familia fue creyente, y su nieta es esta señora que estuvimos hablando. O sea, fíjense en cómo la gracia que prepara. La gracia que prepara, la gracia que llama en distintos tiempos de la vida, la gracia que llamó al ladrón en la cruz, la llamado eficaz en la cruz, y también la gracia que puede llamar a mi padre. ¿Cuántos años tenía vos cuando el Señor te llamó? Y yo tenía casi 40. O a mí cuando tenía 6 años, y así, la gracia de Dios que obra, el apóstol Pedro lo llama la multiforme gracia de Dios. ¿Y por qué ahora los que han venido ahora les damos bienvenido a todos? Hola Sofía, María Ángeles, Heidi, Patricia, gracias por estar ahí con nosotros. Miriam, cuando nosotros hablamos de esto, ¿por qué? Bueno, Jesús hizo mucho énfasis en hablar de un testimonio personal. Entonces, hay una tendencia, como dije al inicio, los que no estaban quizás mirarán el programa desde el inicio, en las doctrinas de la gracia hay una tendencia, sobre todo en los jóvenes, a despersonalizar la gracia aplicada en la vida de las personas, y eso es un error. Nosotros vemos que el Evangelio es todo de Dios, es de Dios la salvación, Él lo obra, Él lo lleva adelante, pero también vemos que hay personas que son receptores de su gracia. Y muchas veces se tiende en estos grupos de las doctrinas de la gracia a perder de vista también lo que Jesús dijo a las personas que Él salvaba. Él le decía, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Entonces hoy estamos viendo la vida de mi papá, por eso este nuevo programa que haremos algunas veces, no será el lugar desde el balcón, sino algunas veces, ¿no? Que es la gracia en personas, haciendo un juego de palabras con esta frase, la gracia en persona, y podemos decíamos al inicio del programa, a los que se sumaron ahora los digo, que cada cristiano, cada hijo o hija de Dios, puede decir que es la gracia en persona, la gracia de Dios en persona, ¿no? Ahora, pasando un poco ahora a las preguntas, él después, siguiendo un poco la historia, para que no se haga muy largo todo, bueno, vinimos a Italia, ¿no? El Señor abrió las puertas. Estuviste unos tiempos ministrando en una iglesia y después el Señor de nuevo te puso como misionero, pastor, y está pastoreando ahora una iglesia en la ciudad de Udine. El campo en Italia es muy difícil, ¿no? El campo en Italia es difícil, pero alguno tiene que estar. Generalmente... Si alguien quiere ir, el campo es muy difícil, pero alguien tiene que estar. Generalmente todos los que son, y yo conozco tantos misioneros, sobre todo norteamericanos, que se desalentaron, porque en general el campo de Italia es difícil, y creo que Mirko dio un ejemplo muy bueno, y quiero que lo repitas. Una iglesia en Italia con un creyente equivale a una iglesia en Estados Unidos con 100 creyentes. No sé, no me acuerdo el número que dije, ¿no? Pero... O sea, la idea es esta. Yo les digo cómo funciona. En Argentina, vos llegabas a un barrio. ¿Cómo funciona? Porque lo vemos en la práctica, no porque sepamos cómo funciona, ¿no? Sí, en la práctica. Vemos en la práctica. Vos en Argentina, ejemplo, vos comenzabas una iglesia, invitaba a todo el barrio, invitaba a los chicos, le decías que vengan a desayunar. Felices, ¿no? Sí, que vengan a desayunar, a jugar. Y vos metías 100 personas así. Fácilmente. Eran otros tiempos, ¿no? Pero mundo. En Italia, por empezar, los padres no dejan que los chicos vengan a una iglesia, salvo a una iglesia católica. No se puede hacer la horita feliz, por ejemplo. No se puede hacer horas felices. Muy difícil. Es muy difícil hacer una escuela dominical, muy difícil. Es muy difícil visitar la gente. Es muy difícil visitar la gente. O sea, nosotros en Argentina, el ejemplo máximo lo tenemos en Argentina. Nosotros íbamos a visitar a la gente cualquier hora, cualquier día. No interesaba, porque nadie se ofendía si vos llegabas a las 8 de la noche, tocabas timbre. Decía, te hacían entrar, te decían, no, venga, pastor, entre. En Italia no lo podés hacer. En Italia tenés que fijar un apuntamento. Una cita. Dijo apuntamento en italiano. Acá los que viven en Suiza, como nosotros, saben muy bien. No podés, aquí en Suiza tenés que hacerlo 3 meses antes, ¿no? No podés visitar. Aparte, acá en Suiza y en Italia, si vos insistís con una persona en quererle dejar algo, te pueden
denunciar por acoso, por tantas cosas. Es muy difícil. Bueno. Ahora, vamos a ir a preguntas. A ver, en tanto invito a ustedes, si quieren y desean hacer preguntas a mi padre sobre su vida, pero también sobre consejos bíblicos, este es el tiempo. Hay algunos que están, por ejemplo, Sofía estaba comentando en otro grupo, yo veo solo lo que estamos aquí en este grupo, que sepan aquí en ABC, la iglesia ABC, yo sé que también lo puse en mi baqueca, en mi perfil. Ahora, ¿qué recomendarías si hay alguien aquí que está escuchando que no es creyente? ¿Qué le dirías? Bueno, escúchame, si... Que no has conocido a Jesús como Salvador. Que no has creyente es muy general, ¿no? Sí, no, creyente puede ser creyente musulmán. Cualquier cosa, claro. Sí, no, estamos hablando, sos cristiano. O sea, si no conoces al Señor Jesucristo, lo tenés que conocer. ¿Y cómo lo conoces? Por medio de la Biblia. ¿Y quién te lleva la Biblia a casa tuya? Uno que predica. O sea, tenés que buscar a alguien que te enseñe, que te predique. Al menos de esa manera vas a poder confrontar lo que vos pensás con lo que piensa uno que es creyente en Cristo. Hoy en día tenemos los medios de comunicación en los cuales se puede encontrar mucha basura, 99.9%, pero también muy buena sana doctrina, ¿no? Predicadores que pueden el Señor usar en su gracia para llevarte a la verdad, al conocimiento de la verdad, ¿no? Es muy común que la gente en general busca algo que no tiene, material, en una iglesia. O sea, yo conozco tanta gente que va a iglesias para conseguir cosas materiales, o sea, salud, o sea, un empleo, dinero, porque hay bendiciones, en general bendiciones, ¿no? Hay tanta gente que enseña esas cosas. Va por interés, podríamos decir. Interés, exactamente. Un banco. Entonces, pero no es así. Nosotros vemos que la Biblia no habla de esas cosas. Hay una cosa por Dios la puede cual... usar esas cosas, pero de verdad uno se da cuenta que el problema de uno es el pecado, ¿no? Entonces, Sí, justamente ahora recordamos la Pascua, ¿no? La crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús, y justamente ahí vemos el motivo de este Dios de amor mandando a su Hijo a morir por gracia por los pecadores, ¿no? Entonces ahí vemos que Él lo manda no para hacer ricos a la gente, no para darles salud, no para darles vidas felices desde el punto de vista de esta tierra, sino para librarlos, redimirlos de sus pecados, ¿no? Exactamente. Hay un versículo bíblico que me abrió muchísimo los ojos, y últimamente creo que lo prediqué acá en la iglesia ABC de Suiza. Este versículo es interesantísimo porque está en 2 Corintios, capítulo 7, no, capítulo 8, ¿no? Versículo 9. 8-9, fácil. 2 Corintios 8-9. Anóteselo en esto porque este versículo es un versículo de cabecera. Muy pascual. Exactamente. Muy pascual. Visto que estamos en la llamada Semana Santa, un versículo muy pascual. Muy pascual, sí. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Amén. Esto, si vos lo lees así, rápido, te vas a olvidar. Pero léelo palabra a palabra. Fíjate dónde está la coma. Fíjate qué dice acá. ¿Y a quién está escrito? Porque está hablando a personas que ya conocen la gracia del Señor Jesús. Exactamente. Ahora la pregunta mía era para los que no la conocen. Bueno, de ahí después partimos hacia los que la conocemos, ¿no? Nosotros que la conocemos te podemos invitar a gustar, ¿no? Como aquel que te invita a tomar un buen vino añejo que tiene guardado toda su familia, su bisabuelo en la cantina desde el 1800, ¿no? Nosotros no tomamos vino, pero te hago un ejemplo. O como aquel que te invita a comer el hongo más preciado del mundo o algo así. Nosotros queremos invitarte a algo aún mayor y superior, que es a beber el agua de la vida que viene de Jesucristo, que es la roca espiritual, que puede darte vida eterna, ¿no? Entonces, muy interesante este versículo. Está hablando a aquellos que ya la conocen, la gracia, les recuerda lo que sucedió en esa cruz, ¿no? Y en su resurrección. ¿Qué dice? Bueno, que acá... por amor a vosotros... Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando a creyentes acá, ¿no?
Y dice que por amor a vosotros, está hablando creyentes en Cristo, se hizo pobre. Esto es recordar una cosa interesante. El Señor Jesucristo se hizo pobre. ¿Qué significa se hizo pobre? No es que lo hicieron pobre. Y tampoco habla de la pobreza material. Y no habla aunque de la también era pobreza pobre material. materialmente. Pero nosotros vimos que el Señor Jesucristo era rico en la eternidad, era totalmente Filipenses rico. 2 habla de eso, ¿no? Sí. Siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Qué está hablando acá? Está hablando algo interesante que lo dijimos.